Nuestro logro de sesión el día de hoy pretende que al final de la sesión estemos en condiciones ya, uno, de conocer este diseño completamente aleatorizado y el modelo de efectos fijos, y podamos abordar, es decir, podamos diseñar un experimento utilizando este modelo solamente con un factor de estudio. Y obviamente, bueno, estamos en la unidad de modelos unifactoriales sin fuentes de variación. Entonces vamos a trabajar en diseños, experimentos unifactoriales, sin fuentes de variación. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante porque ustedes pueden medir cuál es su aprendizaje o qué tanto han alcanzado, básicamente, al final de la sesión, la comprensión de los conceptos que vamos a manejar hoy. Ya vimos la semana pasada que los diseños de experimentos son modelos estadísticos que persiguen una serie de objetivos. Uno de los principales que hacen que se caracterice un experimento es el identificar si es que en verdad uno o más factores tienen algún impacto, alguna influencia en la variable que nos interesa medir, aquella que estamos observando que está teniendo valores diferentes, ¿no? Y si bien es cierto, no es que podemos controlar la variable, sí podemos controlar los factores que pudieran afectarla, ¿no? De modo que podamos llevarla al valor nominal que esperamos o que buscamos. Estos diseños o estos modelos son cuantitativos, es decir, la variable respuesta siempre es una variable numérica que nosotros evaluamos. No quiero decir con ello que no exista una medición de variables que no son cuantitativas, ¿no? Que no son continuas, sino que cuando nosotros lo que tenemos son variables categóricas, nominales u ordinales, los modelos estadísticos que se trabajan son diferentes. Ya no hablamos de un análisis de varianza, sino que ya hablamos de modelos de asociación de variables, por ejemplo, modelos chi cuadrado, etc. Entonces, vamos a escapar un poco de esa parte de la estadística porque no corresponde a nuestra estructura silábica. Aquí, nuestra variable de interés es una variable que se cuantifica, ¿no? Que se cuantifica, que se mide en unidades numéricas continuas. Algunos ejemplos que vamos a ver de manera breve incluyen estas características y esto que quiero que empecemos identificando, ¿no? En estos ejemplos vamos a identificar primero el factor de estudio, es decir, qué es lo que pudiera afectar, y dos, la variable respuesta. De repente es mucho más fácil identificar primero la variable respuesta, que es lo que quiero medir, y dos, cuál es el factor de estudio y sus tratamientos, es decir, qué es lo que pudiera afectar o influenciar o modificar esa variable respuesta, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo 1, en el que se está trabajando en el rendimiento de un determinado tipo de máquinas. Y ese rendimiento, que en este caso es la variable respuesta, se está midiendo en una unidad, que son unidades producidas por día, ¿no? Entonces tengo un conjunto de máquinas y cada una pues tiene una producción diaria, que está medida en unidades, 20, 30, 40 unidades, por ejemplo. Y si se desea estudiar la influencia del trabajador que la maneja y la marca de la máquina. En este caso, nuestra variable de respuesta, que es rendimiento, medido en unidades por día, podría ser afectado en este caso por dos factores, según el enunciado. Uno sería el trabajador que la opera, que pudiera en verdad ser un elemento de influencia si es que su habilidad en el uso de las máquinas es diferente, ¿no? Y otro factor que se está analizando aquí es la marca de la máquina. Si las marcas no son, las marcas de las máquinas con las que se trabaja no son las mismas, pudiera haber alguna diferencia en el rendimiento de cada una de ellas, ¿no? De repente en sus valores nominales, algunas de ellas definitivamente poseen un rendimiento mayor. Entonces tenemos nuestra variable de respuesta, rendimiento, medido en unidades por día, y los factores, que en este caso son dos, que es el trabajador que maneja la máquina y la marca. En el segundo caso, lo que queremos saber es si es que hay alguna influencia que tengan el tipo de pila que se utilice y la marca de estas pilas en la duración de las pilas. Entonces, la duración
que no nos especifican de manera detallada aquí si es en horas, en días, en semana, es la variable que se mide, y los factores, que en este caso también son dos, son el tipo de pila y la marca de la pila, ¿no? Muy bien, con esos ejemplos vamos a este siguiente ejemplo y vamos a identificar, a ver, y si tenemos una compañía telefónica que quiere conocer la influencia de varios factores en una variable de interés, que es la duración de una llamada telefónica. Ahí tienen ya la variable de interés definida. Y dice, los factores que pudieran afectarla son la hora en la que se produce la llamada. De repente tomamos una hora en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche, y vamos a comparar si es que hay alguna diferencia. Otro factor podría ser el día en que se hace la llamada. De hecho, es posible que las llamadas puedan durar más los fines de semana, que es cuando tenemos obviamente mayor disponibilidad de tiempo. Hace unos años, las empresas de telefonía, algunas de ellas, si no me equivoco, Movistar o Telefónica, en los teléfonos fijos sobre todo daba un rango de horas o de días en los que las llamadas eran gratuitas, ¿no? Que eran justamente los días de semanas o feriados. Entonces, evidentemente, en esos días se hablaba más, pues, ¿no? Se hacía uso de esa gratuidad de la llamada. Otro factor podría ser la zona desde la que se hace la llamada, ¿no? Si es una zona rural, si es una zona urbana, si es una zona residencial, para identificar si eso pudiera tener efecto o impacto en cuánto dura una llamada. Otro factor pudiera ser, ¿no?, el sexo de la persona que realiza la llamada, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes hablan más o menos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres hablamos menos, definitivamente. Tiene razón. 2 puntos menos si dijiste lo contrario. Bueno, es cierto, las mujeres hablamos más porque tenemos cosas más interesantes que decir. Pero sí, las investigaciones han demostrado definitivamente que con respecto a llamadas telefónicas, por lo menos, hay una duración mayor, ¿no? Cuando el sexo de la persona que está involucrada en la llamada es del sexo femenino, ¿no? Bueno, entonces habría que verificar si eso pasa también en nuestra realidad, pues, ¿no? Otro factor podría ser el tipo de teléfono, ¿no? Se habla más de un teléfono público, de un teléfono privado, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos un experimento factorial. Hay muchos factores que pudieran analizarse con respecto a la duración de la llamada. ¿Ok? Entonces tenemos ya los factores que se analizan y la variable respuesta, básicamente. Con ello va cayendo, digamos, por su propio peso el objetivo del experimento, ¿no? Quiero saber si es que, en este caso, la hora, el día, la zona, el sexo, el tipo de teléfono, influyen de alguna manera en la duración de una llamada telefónica, ¿no? Entonces se plantea ya un objetivo para desarrollar en este experimento, pues, ¿no? Muy bien, de esa manera van a encontrar algunos ejemplos adicionales aquí, ¿no? Dice, variable de interés, qué porcentaje se comprime un fichero al usar un programa compresor. Y además del programa compresor, que sería un primer factor, pudiera yo también decir, bueno, a lo mejor el compresor A funciona muy bien con, digamos, documentos, pero no muy bien de repente con, no sé, de repente imágenes. De hecho, algunos formatos de imágenes ya están comprimidos, entonces probablemente ya no tengan mucho más que poder hacer. Entonces allí tenemos también dos factores de analizar. Bueno, por ahí hay algunos ejemplos que les voy a pedir que lean. El análisis de varianza es el modelo estadístico que se utiliza para poder hacer esta comparación, esta verificación, si es que en verdad el factor o factores que se analizan tienen algún impacto en la variable de respuesta. Y lo que hay que considerar que cuando nosotros usamos análisis de varianza, usualmente la comparación tiene que hacerse sobre un factor que tiene diferentes niveles, y a esos niveles de ese factor se les denomina tratamientos. Dependiendo del texto que usemos, por lo general una forma estándar de denominar a esos niveles
es definirlos con una letra latina, ¿no? A significa que A indicará el número de tratamientos que van a ser probados en este caso por el factor que se analiza. Y se denomina, por lo tanto, cuando decimos que tenemos 3 tratamientos a probar, el factor que analizo tiene 3 niveles, ¿no? Es decir, si yo digo que quiero probar, el factor que analizo es el tipo de programa para comprimir archivos, y digo que tiene 3 tratamientos, significa que tengo 3 niveles que voy a probar. Y esos 3 niveles pudieran ser 3 programas, ¿no?, diferentes que comprimen archivos. Pues no. La respuesta observada o la respuesta medida es justamente lo que denominamos variable respuesta, ¿no? La variable de interés, lo que me interesa comparar. Es decir, quiero saber si es que hay diferencia o no al aplicar determinado tratamiento en la variable respuesta de estos tratamientos, ¿no? Muy bien, el análisis de varianza es un análisis estadístico que intenta determinar o cuantificar cuánto de esa variación que observa al hacer las mediciones, porque cuando hace las mediciones los valores que obtiene no son exactamente los mismos, entonces lo que intenta es cuantificar cuánto de esa variación pudiera corresponder a este factor que se analiza y a la diferencia en los tratamientos que utiliza, y cuánto pudiera corresponder simplemente al error de medición, que se conoce como error aleatorio, ¿no? De manera que este modelo estadístico, que es el más sencillo que vamos a hallar, nos dice pues que cada observación está afectada por 2 elementos. Este es el promedio general, digamos que se utiliza para todas las observaciones, el valor nominal que se esperaría que tuviera, y este es el efecto que está teniendo el tratamiento que estamos utilizando. Vamos a decirlo así. En el ejemplo del compresor de archivos, diríamos que el porcentaje de compresión promedio de los programas que estamos utilizando es, pues no sé, 55%. Pero ese 55%, al utilizar un programa diferente, logro mayor compresión o menor compresión. Por eso es que este efecto pudiera ser positivo, pudiera generar un incremento de la variable de respuesta, con lo que tendríamos una mayor compresión, o pudiera ser que este promedio se reduzca y en vez de tener un 55% tuviéramos algo menos, ¿no? Y esta es la componente de error aleatorio. Al cuantificarla buscamos que sea el menor valor posible, ¿no? Es decir, que los errores por recojo de datos, por recolección de datos, por sesgo de recojo de información, se reduzcan lo más posible y que podamos explicar en un mayor porcentaje el impacto que tiene el factor que analizamos. Esta nomenclatura, que aparece aquí como IJ, está dada por el tipo de diseño matricial que se hace, que es el arreglo para poder detectar estas diferencias, y que vamos a ver enseguida, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tomamos observaciones de manera aleatoria, al momento de hacer el vaciado de datos ya en nuestra hoja de datos,